Hola, mi nombre es Nelly da Fonseca, soy profesora de la práctica de matemática para informática. El objetivo de este video es recordarle algunos conceptos previos para poder abordar el nuevo concepto que es conjunto de partes y que nos servirá para resolver el ejercicio 14 del práctico. Para ello tenemos que recordar algunos conceptos previos. Uno es la relación de pertenencia. La relación de pertenencia vincula a un elemento y un conjunto. Un conjunto que es una agrupación de objetos. Podemos decir que un elemento pertenece al conjunto o que no pertenece al conjunto. Si tenemos el conjunto A cuyos elementos son los números naturales comprendidos entre el 2 y el 12, fíjense, y cuya representación es la que están observando, podemos asegurar que todos los que viven en A pertenecen al conjunto A. Y, por ejemplo, el 11, que no está en A, no pertenece al conjunto A. También podemos tener acá la relación de inclusión, que es otro concepto que necesitamos, que nos vincula, ¿sí?, a conjuntos. Y entonces podemos hablar que dados dos conjuntos A y B, se dice que A es subconjunto de B o que A está incluido en B, solo si todo elemento de A es elemento de B. En símbolos, fíjense, cualquiera sea el A que pertenezca al primer conjunto, ¿sí?, ese elemento también debe pertenecer al segundo conjunto. O en forma equivalente, si A no está incluido en B, podría ocurrir eso, que A no esté incluido en B, ¿sí? ¿Qué significaría eso? Que existen elementos de A que no estén en B. Entonces, simbólicamente, existe algún elemento en A, ¿sí?, que no vive en B. O sea, A pertenece a A, pero A no pertenece a B. Podemos considerar este ejemplo, el ejemplo 1. ¿Sí? Tengo el conjunto A, el anterior, ¿sí?, y el conjunto B, ¿sí?, cuyos elementos son el 6 y el 10. ¿Por qué decimos que B está incluido en A? Porque todos los elementos que viven en B también viven en A, ¿sí? Todos los elementos que viven en el primer conjunto deben vivir o deben pertenecer al segundo conjunto. En B, ¿sí?, están los elementos 6 y 10. 6 pertenece a B, pero 6 también pertenece a A. El 10 pertenece a B y el 10 también pertenece a A. Entonces, ¿sí?, se cumple la relación de inclusión. Si consideramos este otro ejemplo, ¿sí?, fíjense que en este caso tenemos al conjunto C, cuyos elementos son el 6, el 10 y el 13, ¿sí? Podemos asegurar que C no está incluido en A. ¿Por qué? Porque hay un elemento de C, que en este caso es el 13, que está en C, pero que no está en A. Dos propiedades de la inclusión, sería nuestro tercer concepto previo, son fundamentales para también abordar el nuevo concepto de conjunto de partes. Y fíjense que si dado un conjunto A que está incluido en el universal, una de las propiedades básicas que conocemos es que el vacío está incluido en cualquier conjunto. Entonces, cualquiera sea mi conjunto A, ¿sí?, no me dice nada de A, ¿sí?, el vacío está incluido en A, ¿sí? Hay una demostración para eso, ¿sí? La otra propiedad, ¿sí?, la de la reflexividad, decimos que todo conjunto está incluido en sí mismo, ¿sí? Entonces, cualquiera sea el A está incluido en sí mismo. Y ahora veamos el concepto de conjunto de partes. Ahora sí. Fíjense, hablamos del conjunto de partes, ¿sí? Es el conjunto que está formado por todos los subconjuntos de A. En símbolos, fíjense, parte de A, ¿quién sería? El conjunto, ¿sí?, cuyos elementos son los conjuntos
tales que ese conjunto es un subconjunto de A. ¿Sí? O sea, X está incluido en A. Su forma equivalente sería X pertenece, o sea, ¿por qué está con mayúscula? Porque es un conjunto. X pertenece a parte de A, ¿sí? Si solo si ese conjunto es un subconjunto de A. ¿Quiénes viven en partes de A? Digamos, los subconjuntos de A. Eso es lo que nos tienen que quedar en claro. Entonces, X, un conjunto, pertenece a partes de A si y solo si ese conjunto es un subconjunto o está incluido en A. Tomemos este ejemplo. Sea el conjunto A cuyos elementos son el 2, 3 y 4. Para pensar en todos los subconjuntos que integran partes de A, ¿sí? Tenemos que formar todos los subconjuntos de A. ¿Quiénes serían? A tiene 3 elementos, entonces formemos, ¿sí?, los conjuntos que no tienen ningún elemento, que sería el vacío. ¿Sí? Porque por la propiedad, el vacío vive en cualquier conjunto, entonces también va a vivir, el vacío está incluido en A, entonces el vacío pertenece a parte de A. Los conjuntos formados por un elemento. A tiene el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4. Entonces, los subconjuntos cuyos elementos sean un solo elemento o unitarios serían el conjunto cuyo elemento es el 2, el conjunto cuyo elemento es el 3, el conjunto cuyo elemento es el 4. Ahora pensemos en los conjuntos formados por dos elementos. Entonces, volvamos a A, agrupamos el 2 con el 3, el 2 con el 4, y tenemos este conjunto, el 3 con el 4, y tenemos este, y como dijimos, el 2 con el 3, este conjunto. Y por último, tenemos los conjuntos formados por 3 elementos, o sea que en este caso el mismo A. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene partes de A? El cardinal de partes de A me indica cuántos elementos tiene partes de A. Lo simbolizo escribiendo partes de A encerrado por 2 barras verticales. Partes de A es igual a 2 elevado a el cardinal de A. En nuestro ejemplo, A tenía 3 elementos. Por lo tanto, su cardinal, ¿sí?, es 3. El cardinal de parte de A, ¿cuánto es? Es 2 elevado al cardinal de A, que es 3. Por lo tanto, 8. Tenemos el conjunto A, que tiene 3 elementos, el conjunto partes de A, formado por todos los subconjuntos, ¿sí?, de A, ¿sí?, los que no tienen ningún elemento, los que tienen un elemento, los que tienen 2 elementos, y los que tienen 3 elementos. Son en total 8. ¿Sí? Bueno, decidamos ahora la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta la diapositiva anterior y la información que está acá. El vacío, el conjunto vacío, que no tiene ningún elemento, pertenece a, veamos, en A, si hablo de pertenencia, quiere decir que el vacío es un elemento de A. Voy al conjunto A. ¿Cuáles son sus elementos? El 2, el 3 y el 4. Entonces, ¿el vacío pertenece al conjunto A? El vacío no es elemento de A.
Ahora, el vacío está incluido en A. Por la propiedad anterior, ¿sí?, de que el vacío está incluido en cualquier conjunto, ¿sí?, esta afirmación es verdadera. ¿El vacío pertenece a partes de A? Vamos a partes de A. Partes de A, ¿quién era? Era el conjunto, ¿sí?, formado por estos conjuntos. ¿Quién eran estos conjuntos? Subconjuntos de A. Bien. El vacío está en parte de A, vive en parte de A, pertenece a parte de A. ¿Es un elemento de acá? Sí, es un elemento, es verdadero. El vacío está incluido en partes de A y por la misma propiedad, razón anterior, la propiedad de la inclusión, el vacío está incluido en cualquier conjunto, por lo tanto la afirmación es verdadera. El conjunto cuyos elementos son el 2 y el 3 pertenecen a partes de A. Miremos. En parte de A, sus elementos son estos que están adentro de la llave. El conjunto cuyos elementos son el 2 y el 3 pertenece a parte de A, así como está. Fíjense, sí, ahí está ese elemento. Entonces, esa afirmación es verdadera. ¿Sí? Es elemento de parte de A porque, por definición, es un subconjunto de A. Un subconjunto de A, ¿por qué? Porque lo puedo formar con estos dos elementos. El 2 pertenece a partes de A. Voy y me fijo en partes de A. ¿Sí? Acá no tengo el 2 solito. Tengo un conjunto cuyo elemento es el 2. Y acá lo que me está preguntando es si el 2, así como está, pertenece a partes de A. Esa afirmación es falsa. El 2 no pertenece a partes de A. Fíjense, el 2 pertenece a A. Ahora, el conjunto cuyo elemento es el 2 pertenece a partes de A. Y sí, ya hemos visto, ¿no? Acá. Vive ahí. El conjunto cuyo elemento es el 4, ¿sí?, está incluido en partes de A. Entonces, para ver que esté incluido, ¿qué tenía que fijarme? En este conjunto, ¿cuáles son sus elementos? En este caso tiene un solo elemento, que es el 4. El 4 pertenece a este conjunto. Pertenece a este conjunto el 4 así, o sea, este elemento, ¿no?, el que está dentro de la llave, pertenece a este conjunto. ¿Pertenecerá a este conjunto? Vamos a ver acá. No, porque acá no está el 4 solito, ¿sí? Entonces es falso. El conjunto cuyos elementos son, a su vez, otros conjuntos, formado por el 3, conjuntos unitarios, cuyos elementos son el 3, y otro conjunto unitario cuyo elemento es el 4. Está incluido en partes de A. De nuevo, apliquemos la definición de inclusión. Para ver la definición de inclusión, ¿qué tenía que pasar? Tengo este conjunto, ¿sí? ¿Cuáles son sus elementos? Este conjunto y este otro conjunto. Esos dos conjuntos que viven aquí, pertenecen a este conjunto, tienen que pertenecer a partes de A. Veamos, este conjunto, así como está, ¿sí?, que es un elemento de aquí, ¿pertenece a partes de A? Sí. Este conjunto pertenece a partes de A, sí. Entonces esa afirmación es verdadera. Otro ejemplo.
Supongamos el conjunto A que sea el vacío. Entonces me pidan obtener partes del vacío. O sea, parte A sería parte del vacío. ¿Quién va a ser? Y va a ser un conjunto cuyos elementos son, ¿quién? El vacío, ¿sí? El mismo conjunto. ¿Pero quién es el mismo conjunto? El vacío, de nuevo. O sea que en síntesis tengo un solo elemento. ¿Por qué? Porque si el cardinal del vacío es 0, ¿por qué decimos que el cardinal del vacío es 0? Porque el vacío no tiene elemento. Entonces, su cardinal, ¿cuánto es? 0. Entonces, el cardinal de partes de A, ¿cuánto es? Es 2 elevado a ¿qué? Al cardinal de ese conjunto, que es 0. ¿Cuánto da? 1. Entonces, por eso es que parte del vacío tiene un solo elemento. ¿Quién es ese solo elemento? El vacío. Si ahora pensamos en un conjunto unitario, o sea, un conjunto que tiene un solo elemento, en este caso el M. ¿Quién va a ser parte de ese conjunto? Va a ser un conjunto cuyos elementos son ¿quién? El vacío y el mismo conjunto. Y no puedo formar otros subconjuntos. Entonces, ¿cuántos elementos tiene este? Solo 2 elementos, que son 2 conjuntos. Si ahora tuviera el conjunto A, que es un conjunto, que a su vez está formado por otro conjunto, que en ese caso es el vacío, ¿sí? Cuidado. Esto es un conjunto cuyo elemento es el conjunto vacío, ¿sí? Y este es el conjunto vacío. Son dos notaciones diferentes. Acá tengo el conjunto vacío y acá tengo un conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío. ¿Cuál va a ser el conjunto partes de este conjunto? Dado que este conjunto tiene un solo elemento, que es un conjunto, ¿sí? ¿Quién va a ser el conjunto parte? Va a ser el vacío y el conjunto, el mismo conjunto. ¿Sí? O sea, parte de este conjunto, ¿quién va a ser? El vacío por estar incluido en cualquier conjunto. El mismo conjunto. Pero no hay otro elemento más. Entonces, solamente queda eso. Como el cardinal de nuestro conjunto es 1, está formado por un solo elemento, el cardinal de parte de A es 2 elevado a la 1, que es 2. Si A es igual a un conjunto que tiene 2 elementos, por ejemplo, el M, que está formado por el elemento M y por un conjunto cuyo elemento es N, fíjense, partes de ese conjunto, ¿sí? va a estar formado por ¿quién? Por el vacío, el mismo conjunto, o sea esto, y fíjense, como este conjunto tiene 2 elementos, serán los conjuntos unitarios que contengan a esos 2 elementos. Entonces, el conjunto cuyo elemento es M y el conjunto cuyo elemento es el conjunto N. O sea,
como el cardinal de A es 2, entonces el cardinal de parte de A va a ser 2 elevado a la 2 igual 4. Acá me olvidé la barrita de módulo, la barrita de cardinal. Bueno, en este caso voy a nombrar dos propiedades, ¿sí?, relacionado al conjunto de partes, una respecto a la intersección de conjuntos y otra respecto a la unión de conjuntos. No vamos a demostrar estas propiedades, simplemente las vamos a enunciar y verificar, ¿sí? Voy a poner dos ejemplitos para que puedan ver que efectivamente estas dos propiedades se cumplen. Cuidado, no es una demostración, es una verificación. ¿Está claro? Supongamos que tenga dos conjuntos disjuntos. ¿Qué eran dos conjuntos disjuntos? Dos conjuntos cuya intersección es vacía, o sea que no tienen elementos en común. Por ejemplo, si tengo el conjunto A cuyos elementos sean el 5 y el 6 y el conjunto B cuyos elementos sean el 7. Entonces, partes del conjunto A, ¿sí?, al tener dos elementos, vimos anteriormente, ¿cuántos elementos va a tener partes de A? 4. ¿Sí? El vacío, el mismo conjunto, ¿sí?, entonces el conjunto A, y los conjuntos unitarios. El conjunto B tiene un solo elemento, entonces partes de B va a tener ¿cuántos elementos? 2, el vacío y el mismo conjunto. Entonces, dado estos dos conjuntos, y ahora efectúo la intersección de ellos, ¿qué observo? Que la intersección de estos dos conjuntos me da que el único elemento en común es el conjunto vacío. Entonces, ¿quién va a ser parte de A intersección parte de B? O sea, la intersección de las partes de ambos conjuntos va a ser un nuevo conjunto cuyo único elemento en común es el vacío. ¿Sí? Ahora miremos, ¿cuál es la intersección entre A y B? A intersectado con B no hay nada, porque habíamos dicho que eran disjuntos, o sea que no tenían intersección, es vacío. Con lo cual, partes de A intersección B, o sea, partes de ¿quién? De vacío, ¿sí? ¿Quién va a ser? Dijimos anteriormente que parte del conjunto vacío, ¿quién va a ser? Un conjunto cuyo único elemento es el vacío. Supongamos otro caso, que A y B no sean disjuntos, o sea que la intersección no sea vacía. Consideremos el A, el mismo A, y otro conjunto B, que tenga como elemento el 5 y 7. El conjunto, bueno, tanto A como B tienen dos elementos, por lo tanto parte de A tendrá 4 elementos y parte de B 4 elementos. El vacío, el mismo conjunto, el vacío, el mismo conjunto, ¿sí? Y los conjuntos unitarios, ¿sí? Fíjense ahí. Ahora, hago la intersección de esos dos conjuntos, ¿sí? La intersección de estos dos conjuntos, ¿quién me da? El único elemento en común es el vacío y también el conjunto cuyo elemento es el 5. O sea, hay dos elementos en común entre estos dos, ¿sí? La intersección me da, de estos dos conjuntos, me da estos dos elementos, que son dos conjuntos. Como A intersección B, fíjense, A intersección B, ¿cuál es el elemento en común? El 5. Entonces, un conjunto cuyo elemento es el 5. ¿Qué obtenemos? Que parte de A intersección B, ¿quién va a ser? Si es un conjunto unitario, va a estar formado por dos elementos, parte de la intersección. El vacío y el mismo conjunto. Entonces, ¿qué hemos comprobado? Fíjense que
partes de A intersección B es lo mismo que la intersección de las partes. ¿Sí? Ya les dije, esto no es una demostración, es una verificación nada más. Bueno, la otra propiedad. Ahora vamos a hablar que la unión de las partes de dos conjuntos, ¿sí?, está incluido en las partes de la unión de dos conjuntos. Volvamos a ver. La unión de conjunto de partes está incluida en las partes de la unión de los conjuntos de I. Considere como ahora también, de nuevo, como en el caso anterior, lo que vamos a hacer es una verificación. No vamos a demostrar esta inclusión. Proponemos los mismos conjuntos anteriores, el A con el 5 y el 6 y el B con el 7. Entonces ya teníamos quién era parte de A, parte de B. Fíjense, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué obtengo al hacer la unión del conjunto partes de A con partes de B. La unión me da, quiere decir que sé quién viven en la unión, los elementos que pertenecen a parte de A o los que pertenecen a parte de B. Entonces vivirán el vacío, que está en los dos, el conjunto cuyo elemento es el 5, el conjunto cuyo elemento es el 6, el conjunto cuyo elemento es el 7 y este conjunto. ¿Cuántos elementos tiene? 5 elementos. Saquemos la unión entre A y B. A unión B, ¿qué me daría? Como son disjuntos, me da el 5, el 6 y el 7, juntos todos. Partes de A unión B, ¿quién va a ser? Tenemos un conjunto de 3 elementos. Entonces, ¿cuánto va a tener parte de A unión B? 8 elementos, o sea, 2 a la tercera. Entonces, el conjunto vacío, el mismo conjunto, los 3 conjuntos unitarios y los 3 conjuntos de 2 elementos. Si A y B no son disjuntos, por ejemplo, el otro caso, o sea, que la intersección es vacía, veamos el mismo ejemplo anterior, ¿qué pasa con la unión ahora? Sacamos el conjunto partes de ambos y entonces veamos qué pasa con la unión de partes. La unión de partes, o sea, uno este conjunto con este conjunto, ¿sí? ¿Y qué obtengo? Estos elementos. El vacío que está en los dos conjuntos, el conjunto formado por el 5, el conjunto por el 6, formado por el 6, el conjunto formado por el 7, el conjunto formado cuyos elementos son el 5 y el 6, y el conjunto cuyos elementos son el 5 y el 7. Junto todos. Saco la unión de los dos conjuntos. Entonces, ¿quién estaría en la unión? El 5 que está en ambos conjuntos, el 6 y el 7. Entonces tiene 3 elementos y ya habíamos dicho que esa parte de A unión B, lo habíamos obtenido acá, era esto, de nuevo repetido. Y ahora veamos, fíjense, si esta propiedad se cumple. Partes de A, la unión de partes está incluida en la parte de la unión. Entonces, la unión de partes está incluida en la parte de la unión. ¿Qué tiene que ocurrir? Que los elementos que vivan en este conjunto también vivan en este conjunto. O dicho de otra manera, los elementos que viven en este conjunto, que pertenezcan a este conjunto, también tienen que pertenecer a este conjunto. Entonces, el vacío pertenece a este conjunto, el vacío pertenece a este conjunto. Este conjunto, cuyo elemento es el 5, pertenece a este conjunto, a la unión de partes, y pertenece a la parte de la unión. Lo mismo pasa con este conjunto,
cuyo elemento es el 6, con el conjunto unitario cuyo elemento es el 7 y con este conjunto de dos elementos, ¿sí? Entonces, todos los elementos, que son conjuntos en este caso, que viven en la unión de partes, también pertenecen a la parte de la unión, o sea que se prueba la inclusión. En caso que no sean disjuntos, observen qué pasa. Todos los elementos que viven en la unión de partes deben pertenecer, ¿sí?, a partes de la unión. El vacío está acá, el 5 está en ambos conjuntos, el 6, el conjunto cuyo elemento es el 6, el conjunto cuyo elemento es el 7, el conjunto cuyos elementos son el 5 y el 6, y el conjunto cuyos elementos son el 5 y el 7. Todos estos elementos también viven aquí. Entonces se está verificando. Bueno, estamos llegando al final de esta presentación. En el ejercicio 14 del práctico, que es el último que tienen que resolver, les dan el conjunto A, cuyo elemento es el 0, el 1 y el 2. Y el conjunto B, que tiene dos elementos y que son en este caso el 0 y el vacío. Les piden primero que escriban por extensión estos 8 conjuntos. Todos son conjuntos partes. Este va a ser fácil para usted. Partes de A, ¿sí? A tiene 3 elementos, entonces partes de A va a tener, ¿cuánto? 2 a la tercera, 8 elementos. ¿Sí? El vacío, el mismo conjunto, los conjuntos unitarios y los conjuntos de 2 elementos. Partes de B tiene 2 elementos, entonces, ¿sí? Parte de B tendrá 4 elementos. El conjunto vacío, el mismo conjunto B, ¿sí? Y los conjuntos unitarios, uno formado por el 0 y un conjunto cuyo elemento es el conjunto vacío. Partes de A menos B. Primero sacamos quién es A menos B. Acá son los elementos que viven en A y que no viven en B. Entonces fíjense quiénes son los elementos que viven en A y que no viven en B. El 0 vive en A y también vive en B, entonces ese no puede ser. El 1 vive en A y no vive en B, el 2 no. Entonces parte de A menos B, ¿quién va a ser? Va a ser parte del 1, 2. Y va a ser un conjunto de 2 elementos, por tanto el conjunto parte tendrá 4 elementos. Parte de la intersección de A intersección B. Nos fijamos cuánto es la intersección. Hay un solo elemento que en este caso es el 0. Fíjense, entonces, ustedes van a sacar partes de la intersección, ¿sí? Va a tener 2 elementos, porque si tiene un solo elemento, el conjunto partes tiene 2 elementos. La unión de partes. ¿Sí? Ya tienen acá parte de A, parte de B, unen los dos conjuntos. La intersección de partes. Recuerden la propiedad, ¿sí? Si quieren, pueden resolverlo y verificar, pero con la propiedad ya tendrían que darse cuenta que este resultado es el mismo que aquel. El ejercicio 6 me va a dar el mismo resultado que el ejercicio 4, por la propiedad que partes de la intersección es la intersección de las partes. Ahora, estos dos. Acá tengo partes del vacío. Entonces, ya hemos dicho que partes del vacío, ¿quién me daba? Un conjunto cuyo elemento era el vacío. Entonces voy a tener parte de un conjunto cuyo elemento es el vacío. ¿Quién va a ser? Al tener un elemento, este va a tener 2, el vacío y el mismo conjunto. Y acá es parte, ¿sí? De un conjunto cuyo elemento es el vacío. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Saco quién es parte. Este tenía parte de un conjunto que tiene al vacío.
era este que teníamos acá, tiene 2 elementos, y entonces parte de un conjunto de 2 elementos va a tener 4 elementos. ¿Sí? Bueno. Y por último nos queda decidir estas afirmaciones si son verdaderas o falsas. Recuerden, para ver la relación de pertenencia se fijan si el elemento así tal cual está en el conjunto partes que le están pidiendo. ¿Sí? O sea, así tal cual está, ¿sí? Por ejemplo, este, ¿sí? Este, ¿sí? Tienen que estar en ese conjunto partes, tiene que ser elemento. De eso se refiere a la relación de pertenencia. Y cuando vean la relación de inclusión, ¿qué tienen que fijarse? Que lo que está dentro de la llave, ¿sí? Viva también en el segundo conjunto. Entonces, que el 2 solito, sin la llave, viva en el segundo conjunto. El 0 solito vive en partes de B. Bueno. Muchas gracias por su atención. Espero que puedan realizar el ejercicio número 14. Cualquier duda pueden consultar por el foro. Gracias.